hicimos el primer hospital de recuperación de desnutridos de la República Argentina y el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estamos de vuelta alimentando a un chico. No, dijimos, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, e hicimos el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. ¿Cómo llegamos a esto? Fíjense lo que me pasó. Yo estaba choqueado por Europa. Me impresionó mucho ver esos países, insisto, tan pequeñitos y tan poderosos, y no dejaba de pensar en el nuestro, que es tan grande, es tan rico y está tan arruinado. Y un día iba caminando por una calle interna de la universidad y encontré un diario tirado. Y había unas reflexiones de la Madre Teresa de Calcuta y le preguntaban qué era la paz. Y como yo no estaba en paz, me pareció prudente, oportuno ver qué decía esta mujer maravillosa. Y ella hacía una figura muy bonita. ¿Qué es la paz?, le preguntaban. Y decía ella, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Me encantó. Dije, tengo que servir. Renuncié al hospital, me volví a la Argentina. Renuncié al hospital maravilloso en el que hacía biología molecular, el futuro de la medicina. Llegué aquí de vuelta a Mendoza, sabía que tenía que servir, pero no sabía ni a quién ni cómo. 3 meses después volví a Europa, me contrataban. Y en este segundo viaje lo escuché al Papa, en una homilía preciosa el 17 de mayo del 92. O sea, hace 19 años, hace como 20 días atrás, pero 19 años atrás. 19 de mayo del 92. Beatificación de quien hoy es San José María, dijo el Papa, ocúpense de los más pobres, de los más necesitados. Servir, decía la Madre Teresa, a los más pobres, decía el Papa. Entonces le digo a mi mujer, ¿quiénes son los pobres? ¿Cuándo digo pobres? Cuando tenés chicos con problemas neurológicos. Me voy a dedicar a debilidad mental. Renuncié de vuelta a Europa. O sea, evidentemente soy una calamidad yo para las oportunidades. Y me volví. Organizamos un curso sobre debilidad mental e invitamos al profesor Monkeberg de Chile. Y vino Monkeberg y habló de la única debilidad mental que se puede prevenir, de la única que se puede revertir, de la única que es creada por el hombre, que es la del desnutrido. Y ahí nos enteramos que en América Latina existe un 40% de familias que viven pobreza crítica y un 20% de familias que viven pobreza absoluta, que es esa pobreza que no le posibilita a un individuo ganar todos los días lo que necesita para comer, y que eso compromete a 60 millones de niños. 60 millones de niños en América Latina tienen sus necesidades básicas insatisfechas. 60 millones de niños no podrán servirse a sí mismos y tampoco podrán servir a los demás. 60 millones de niños serán un pesado lastre para que estos países despeguen. La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Si nosotros queremos futuro, tenemos que tener cerebros intactos para poder educarlos. ¿Cómo se hace una gran nación? Haciendo 5 cosas. Primero,
preservar el cerebro dentro del año. Segundo, educar ese cerebro. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico, anatomofuncional, donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si no tengo cerebros intactos, no tengo qué cosa educar. Pero si yo tengo cerebros intactos y luego los educo, si más tarde simultáneamente pongo cloacas, agua corriente y caliente y luz eléctrica en cada casa argentina, si hago esas 5 cosas, tengo una potencia en 30 años. Pero para eso hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y empezar a pensar en las próximas generaciones. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. ¿Saben cuánto pesa el cerebro cuando nace? 6 monedas de 1 peso. 35 gramos. ¿Saben cuánto pesa el cerebro cuando el chico camina? Que tiene 12 meses, 14 meses, que le sacamos fotos. 150 monedas de 1 peso. Casi 1 kilo. Y de adulto, 200 monedas de 1 peso. 1 kilo 200. ¿Cómo? ¿Cuánto pesaba al nacer? 35 gramos, 6 monedas de 1 peso. Y a los 12 meses, 900 gramos, 150 monedas de 1 peso. Y de adulto, 1 kilo 200, 200 monedas. O sea que el crecimiento gigantesco, ¿cuándo lo hace el chico? En el primer año. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué aumenta el peso? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza, 3 milímetros son 3 rayitas del centímetro, 3 milímetros. De los 100.000 a 140.000 millones de neuronas, como las estrellas del cielo, que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza, cada una emite hasta 15.000 cables. Si hay buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. Si yo estimulo adecuadamente y alimento adecuadamente, tendré un cerebro cableado. Luego esos cables se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación, la memoria, la experiencia. Decimos qué culto, qué fino, qué inteligente, muy cableado. O si no decimos qué torpe, qué bruto, qué ojo, poco cableado. Eso lo decía mi abuela en mi casa cuando decía, este tipo es de pocas luces, poco cableado. O este tipo es brillante. Mi abuela no sabía nada de microscopía electrónica, pero discernía. Vieron que esa gente discernía. Hoy nosotros no sabemos discernir. Antes rompía un vidrio, te daban una patada y después te rompían el chancho y tenías que pagar el vidrio. Esa era la... O sea, vos pedías disculpa, la culpa, pero después estaba la pena que tenía que ponerte por el vidrio. Bueno, eso todo el mundo lo entendía muy bien. Cuando daba un pelotazo a la señora de al lado, tenía que ir a pedirle perdón a la señora y después pagarle el vidrio. La culpa y la pena.